Muy buenos días, mi nombre es Cristian Beltrán. En el día de hoy vamos a hacer un video sobre el por qué el salario debe ser considerado una inversión y no un gasto. En los dos videos anteriores hicimos un ejercicio matemático demostrando por qué el aumento salarial debe estar por encima de la inflación para crear valor, para generar consumo nuevo y para incentivar la producción en la economía. En el segundo vídeo hicimos el ejemplo contrario, vimos un ejemplo de cómo un aumento salarial que está por debajo de la inflación destruye el valor, es decir, desincentiva el consumo y por lo tanto la producción. Hoy vamos a explicar en un diagrama por qué el salario debe ser considerado una inversión y no un gasto. La tesis dominante, digamos la tesis del mundo capitalista y específicamente en países neoliberales con una tendencia ultraliberal como lo es en Colombia y buena parte de América Latina, el paradigma moderno sobre la visión del salario es que el salario es un gasto. Digamos, hay una percepción negativa del salario, la tesis dominante entre un buen sector del empresariado y entre todo el espectro político que apoya esta idea neoliberal, que son espectros políticos de derecha y ultraderecha, tienen esta visión que es casi que hegemónica y dominante de ver el salario como un castigo. Siempre aquí en Colombia los políticos de este espectro político difunden, digamos, esta idea de que el salario es una especie de castigo al empresario. Cada vez que se habla de salario dicen, no, pero ¿por qué el empresario tiene que pagar eso? No, pobre empresario, ¿cómo así que tiene que pagar salarios? Y algunos hasta optan por la tesis de que no hay que pagar salarios. Eso sucede en Colombia, no sé en otros países, pero hay una visión negativa del salario, es una visión de que el salario es una especie de castigo, ¿sí? Al empresario, porque la tesis dominante es que es dinero del empresario que el empresario le da voluntariamente, casi que se lo regala al trabajador. Entonces vamos a empezar a desmentir paradigmas. Lo que proponemos desde los movimientos progresistas, sí, progresistas, hay que decirlo así, así no tengamos buena imagen en otras partes del mundo, pero lo que proponemos en este aspecto, específicamente en Colombia, y si otras partes del mundo quieren adoptar esta tesis, pues bienvenida sea, es empezar a, digamos, deconstruir o destruir esta visión negativa del salario y empezar a ver el salario como lo que es una inversión al consumo y una inversión a la producción, no como un castigo al empresario. Entonces, vamos a poner el tablero aquí. ¿Cuál es la tesis dominante? La tesis de la derecha. Ven, vamos a hacer del otro lado. Ver el salario como un castigo al empresario. Entonces, la tesis neoliberal ven el salario de forma negativa y lo ven como una especie de castigo al empresario. ¿Por qué? Porque sostienen esta idea que es dinero del empresario. Esa es una de las ideas que sostienen. Básicamente sostienen la idea de que el trabajador no se merece ese salario, ¿sí? Porque aquí todavía estamos con la teoría X y la teoría Y de Taylor, de Fayol, en donde se cree que el empleado es flojo, entonces hay que pullarlo para que trabaje, donde se cree que trabajar más hace más productivo un país, cosa que es falsa. Después haré un video sobre no hay relación causal entre el número de horas trabajadas y el Producto Interno Bruto de un país. Creo que eso está suficientemente demostrado en otras investigaciones. Pero aquí tenemos esa idea, aquí en Colombia tenemos esa idea de que si explotamos a un trabajador 18 horas vamos a ser más productivos. Porque tenemos la idea de que
generar ingresos, no aumentando las ventas, que sería lo lógico, ¿no? Sino disminuyendo costos. Es como la idea, o sea, la idea general de este espectro es que para que la empresa tenga utilidades, no hay que aumentar los ingresos, no, o sea, ellos no apuntan a eso, no, sino apuntan es a disminuir los costos. Que no es que esté mal, no estoy diciendo que no se disminuyan los costos, pero es la única estrategia que tienen para que sea rentable la empresa. Y siempre disminuir costos va a los salarios, disminuir salarios. Tenemos esa idea de que la única forma de que una empresa se sostenga es no pagando salarios. Porque se nos metió esa idea. También tenemos esa idea de explotar al trabajador. Aquí nos parece mal que una persona trabaje sus 8 horas reglamentarias y nos inventamos un montón de estratagemas para hacerlo trabajar 14, 15 horas, diciendo que son las 8 horas y acusando al trabajador de su propia desgracia, diciendo, es que la gente en Colombia es floja, la gente es pobre porque quiere, porque no quiere ser rica, porque es floja, como si nacer pobre fuera una decisión, digamos, uno antes de nacer dice, uy, yo me encantaría nacer pobre, no, o sea, nadie decide eso. O sea, yo creo que nadie en el mundo está en una situación de miseria y dice, uy, qué dicha ser pobre, me encanta ser pobre. No, nadie dice eso. Entonces, no, ser pobre no es una decisión. Yo quiero ser rico, pero tengo unas limitaciones que el mundo, y no son mías, el mundo me impone unas reglas que muchas veces son imposibles de traspasar. Entonces la visión dominante, el espectro de derecha, es que el salario es una especie de castigo al, al, al empresario, porque se tiene esta idea de que eso es dinero del empresario, ¿sí? Que el empresario, digamos, en su infinita bondad llegue y dice, le voy a dar este dinero al trabajador. Y también se tiene esa idea de que el trabajador no se merece ese salario, de que el empresario se lo da por nada. Entonces vamos a empezar a deconstruir eso. La primera pregunta ¿es dinero del empresario? Nosotros, desde los movimientos progresistas, hemos hecho ese análisis y lo que nosotros, la conclusión a la que hemos llegado es que no, eso es dinero del cliente, del consumidor. Es más, el empresario es un intermediario, pero el empresario se queda con una tajada de lo que paga el cliente por el producto y le da una parte al trabajador y se queda con una parte de. Entonces, es dinero del consumidor, de lo que llamamos normalmente el cliente, al adquirir los productos y servicios. El cliente, al adquirir los productos y servicios, le da un monto de dinero a la empresa. Esa empresa captura el dinero, lo recibe, se queda con una parte, con la mayor parte, para pagar materia prima, una parte que es la utilidad propia de la empresa, ¿sí? Para sus gastos, todo lo que son los gastos de la empresa. Y el residuo, un restante, se lo da al trabajador. Entonces, no es dinero del empresario el que le paga al trabajador. O sea, el dinero no lo crea el empresario. Sí, claro, él hace el aporte inicial para montar la infraestructura para tener el negocio. Pero no es que el empresario esté creando dinero todo el tiempo, como si tuviera una fábrica de billetes, siendo ese dinero creó espontáneamente de la empresa para pagarle al trabajador. No, es dinero del consumidor que va a la empresa y la empresa se queda con una tajada y la empresa le da su parte, lo que hayan acordado o lo que diga la ley al trabajador. Entonces es lo primero que tenemos que empezar a deconstruir. ¿De quién es el dinero? ¿Es del empresario? No, esto es lo que conocemos como el mercado, pues. Bueno, el mercado lo hace la oferta y la demanda, pero digamos en términos generales, el que crea valor es el mercado. Por lo tanto, el que crea empleo, el que sostiene este empleo, finalmente es el consumidor. No es la empresa la que sostiene ese empleo, no, es el consumidor el que sostiene este empleo. Sin el consumidor no existirían trabajadores, ¿sí? Y sin trabajador no existiría la empresa. Entonces, lo segundo que vamos a empezar a construir es quién genera riqueza.
En Colombia la tesis dominante, la tesis de la derecha es que la riqueza la crea la empresa. Como si un montón de máquinas, ahí un capital crearan por sí solas se movieran. Pues no, la riqueza la crea el trabajador, producto de su trabajo, porque es el trabajo lo que transforma, es el trabajo lo que crea riqueza. Entonces lo que le crea riqueza a esta empresa es el trabajador. No es la empresa la que le genera riqueza al trabajador, no, es el trabajador el que le genera riqueza a la empresa. Eso es lo segundo que tenemos que empezar a deconstruir. Ahora hagamos el siguiente diagrama para ejemplificar más. Entonces tenemos por aquí una visión dominante, la visión de la derecha, que es que está por acá a un lado la empresa y es el trabajador consumidor. Y vamos a ver cómo el mismo trabajador es el que termina pagando su salario. Porque si bien es cierto que este hace la acción 1, el movimiento inicial que da origen a todo, de ahí en adelante el mercado se encarga de darle movimiento a esto. O sea, él no tiene que crear dinero nuevo como si tuviera una impresora de billetes para pagarle al trabajador. No, lo recauda el consumidor. Entonces, cuando una empresa le paga a un trabajador, que es lo justo, un buen salario, ¿qué hace el trabajador con ese dinero? Consume. El trabajador con ese dinero consume. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo el trabajador que recibe un sueldo? Se está convirtiendo en un consumidor. ¿Por qué? Porque el trabajador al recibir el sueldo, ¿qué va a hacer? Satisfacer sus necesidades. Comprar lo que necesita para sobrevivir. ¿Y eso qué es? Pues eso es consumir. Cuando la empresa le paga un sueldo a este trabajador, sea la cifra que sea, ¿cierto? Este trabajador se convierte en un consumidor que adquiere productos y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Y a quién le va a comprar este consumidor? A las empresas. Vemos aquí que tenemos un ciclo de consumo y producción constante e infinito. Un ciclo de producción constante e infinito porque si esta empresa le paga un buen sueldo a este trabajador, un sueldo por encima de la inflación como vimos en el video anterior, esta empresa no está gastando. Es decir, claro, contablemente lo tiene que calcular como un costo y un gasto para hallar el punto de equilibrio contable y para saber si está ganando o está perdiendo y entre otras para establecer un mínimo en el precio de venta. Yo no voy a discutir eso. O sea, la parte contable pues le obliga a hacer todos estos cálculos para establecer cuánto sería el mínimo del precio de venta contable, ¿no? Porque el mercado le puede poner un precio de venta distinto. Uno puede vender más caro de lo que le salga el punto de equilibrio contable, que es la idea, o el mercado le puede decir que está más barato de lo que le cuesta producirlo. Entonces, pues en ese caso tendrá que dejar de producir eso y dedicarse a otra cosa, ¿cierto? Pero digamos, en términos económicos generales, términos de macroeconomía, ¿sí? La empresa cuando le paga un sueldo, un salario al trabajador, ¿sí? Lo que está haciendo es invertir en un consumidor. Porque el trabajador, al ser un ser humano, los trabajadores somos seres humanos, ¿no? Hasta el día de hoy, afortunadamente, somos al mismo tiempo consumidores. Pero para que un consumidor sea un consumidor efectivo y eficiente en el mercado, de todo este sistema de mercado en la economía, ¿qué condición tendría que cumplir este consumidor? Una muy sencilla, tener dinero. Es decir, este consumidor no puede ser consumidor hasta que no tenga dinero con qué comprar. Una persona puede tener necesidades. Todos tenemos necesidades básicas, necesidades de lujo. Aquí viene entonces la teoría de Masniff o la teoría de Maslow, ¿no? Tenemos necesidades que se pueden agrupar y dividir en diferentes categorías. Pero mientras no tengamos dinero no podemos ser consumidores, ¿sí? Como seres humanos tenemos necesidades, pero solamente el dinero nos convierte en consumidores. ¿Y qué necesita y cómo gana dinero este consumidor? Pues puede ganar dinero de muchas formas. Si es un empresario que también es un consumidor, claro, el empresario también es consumidor, pues ganará enajenando el trabajo de los demás.
Si es un inversionista, el japonés Robert Kiyosaki, él hacía un diagrama que a mí me gusta mucho, que él dividía 4 formas de ingresos para él, ¿cierto? Y él las clasificaba en 4. Él decía, mire, hay 4 formas de ingresos. Está el empresario, environment, el inversionista, bueno, en inglés sería businessman, creo que en inglés era la B, si no estoy mal. El inversionista, el empleado, es decir, el asalariado, el obrero, ¿no? ¿Cómo lo colocamos acá? Coloquémosle en español una obrero. Y el autoempleado, que era el microempresario. Esa empresa que solamente hay uno, o que solamente funciona la familia, o aquí entra todo este conjunto, en el microempresario entra todo este conjunto de la gran mayoría de colombianos que estamos en la informalidad y que apenas subsistimos. Entonces, Robert Kiyosaki definía 4 formas de ingresos, 4 categorías en las que los seres humanos nos podríamos agrupar para generar ingresos, que era el empresario, que no está sino el 1%, 2% de la población, el inversionista, que es gente que está invirtiendo su dinero, pero que no tiene empresa, sino que mira oportunidades e invierte, el empleado asalariado, el que tiene un salario, aquí en esta O nos ubicamos, y el microempresario, que es el que subsiste con su propio negocio, sea lo que sea. Entonces, este consumidor no es consumidor efectivo, no es un consumidor eficiente, vamos a hablar primero de eficiencia, hasta que no tenga capacidad adquisitiva, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la eficiencia del consumidor? De la capacidad adquisitiva. Y como estamos hablando de los obreros, ¿cuándo tiene capacidad adquisitiva? Adquisitiva, no cualquier capacidad, sino la capacidad adquisitiva, cuando recibe su salario, ¿cierto? Y es efectivo, se hace efectivo en el momento que compra. Entonces, repitamos, es eficiente en el momento en que tiene esa capacidad adquisitiva. Antes de eso no hay eficiencia. Y se hace efectivo en el momento en que compra un producto de la empresa. Entonces, si vemos acá este diagrama, una empresa realmente no está gastando en términos económicos, no voy a hablar de términos contables, ¿no? No voy a hablar de contabilidad, voy a hablar de economía. Una empresa realmente no está gastando en su trabajador, sino que lo que está haciendo es invirtiendo en un consumidor. Y ya vimos que el dinero con que la empresa le paga ese salario al trabajador no es dinero de la empresa. No es que la empresa tenga una fábrica de billetes ahí que todo el tiempo esté creando dinero. No, es dinero que ella recibe del consumidor el consumidor al adquirir los productos y servicios. Es decir, a esta empresa ofertar, porque esta empresa es la demanda, ¿no? La oferta, perdón. Esta empresa es el oferente y este consumidor es la demanda. Al este consumidor adquirir los productos de la empresa, pues le va a dar dinero a esta empresa, ¿cierto? Entonces, este consumidor le dice, tome empresa este dinero a cambio de este producto. Le da dinero a la empresa. ¿Qué hace la empresa con ese dinero? Se queda con una parte y le da su sueldo al trabajador. ¿Y el trabajador qué hace al adquirir dinero? Pues se convierte, tiene eficiencia, es decir, tiene capacidad adquisitiva y se convierte en un consumidor eficiente que se hace efectivo al adquirir productos de la empresa y vuelve y empieza el ciclo, y vuelve y empieza el ciclo como una espiral infinita que no se va a acabar mientras la empresa le siga pagando un sueldo a este trabajador, mientras este trabajador sea consumidor, que esto va a pasar siempre, es decir, el trabajador siempre va a ser consumidor, y mientras el consumidor haga efectivo la compra de lo que necesita, que siempre va a pasar porque siempre va a adquirir productos y servicios. Como vemos, es un flujo constante del dinero en que la empresa no está perdiendo ese dinero como es la tesis dominante, la tesis neoliberal. No, es que la empresa pierde ese dinero. No,
lo está invirtiendo en un futuro consumidor o en un presente consumidor, porque puede comprar ahí mismo. Lo está invirtiendo en un consumidor, porque los trabajadores son consumidores. Y está propiciando digamos, el bienestar de este ciclo, el bienestar de este ciclo, lo está propiciando. Entonces la empresa le da dinero al trabajador, que es consumidor, y este consumidor vuelve y le compra a la empresa lo que necesita. Me van a decir, Cristian, pero es que un trabajador no le va a comprar a la misma empresa donde trabaja. Sí, pero es que estamos hablando de un sistema económico dentro de un país. Puede que el trabajador de una empresa no le compre a la misma empresa, pero le va a comprar a las empresas que están dentro de ese país. Entonces es una especie de sistema solidario. Si todas las empresas de Colombia le pagan un buen salario a todos los trabajadores de Colombia, somos más del, digamos, la proporción de trabajadores de más de 9-1 con respecto a empresarios, pues, muchísimo más, la gran mayoría de los colombianos somos empleados. Entonces, si todas las empresas de Colombia le pagan buenos salarios a sus trabajadores, ¿qué son esos trabajadores? Consumidores. Esos consumidores van a adquirir productos de todas las empresas de Colombia. Puede que no en la misma empresa, pero un trabajador le va a adquirir producto a una empresa que ofrezca algo diferente y a la vez el trabajador de esa empresa le va a adquirir productos a esta empresa o a otra empresa y así sucesivamente, digamos, una red de interconexiones que se cubren todos con todos. ¿Qué pasa entonces cuando vemos el salario de una forma negativa? Cuando decimos, no, es que eso es un castigo al empresario. Pues lo que estamos haciendo es que estamos cortando el flujo del dinero específicamente en este punto. En el punto, venga, coloco aquí la cámara para que no me dé tanto brillo. Creo que ahí no me está dando tanto brillo. Cuando vemos el salario de forma negativa, lo que estamos haciendo es que estamos cortando, es decir, estamos ¿cómo decirlo? Como mochando, pues, una palabra muy colombiana, o haciendo un corte, interrumpiendo el flujo del dinero entre la empresa y el trabajador. Y eso me va a afectar todo el ciclo del dinero, todo el ciclo del consumo. ¿Por qué? Porque al no pagarle sueldo al trabajador, que la tesis dominante aquí es que la empresa se estaría ahorrando, no, no se está ahorrando. Lo que está haciendo es dejar a un consumidor sin dinero con cuál comprar, afectando todo el ciclo del dinero y del consumo y la producción, ¿cierto? Entonces, cuando yo no le pago un salario a un trabajador, lo que estoy haciendo es dejando a ese trabajador sin dinero, sin capacidad adquisitiva. Es decir, aquí, cuando yo a esta empresa no le paga al trabajador, lo que estoy haciendo es interrumpiendo el ciclo, dejando a este trabajador sin capacidad adquisitiva y por lo tanto no lo estoy convirtiendo en consumidor. Es un ser humano con necesidades, claro, pero al no tener capacidad adquisitiva no es consumidor, porque para ser consumidor hay que tener capacidad adquisitiva, ¿sí? Y por lo tanto se me interrumpe todo esto. No va a ser consumidor. Y si no es consumidor, pues no va a comprarle productos a la empresa. ¿Y qué pasa? Que la empresa va a dejar de vender, va a dejar, se va a estancar, va a tener un stock, va a decir, no hay ventas. ¿Pero por qué no hay ventas? Porque la gente no tiene plata. ¿Y por qué no tiene plata? Porque no le han pagado sus sueldos. Reducir los sueldos o eliminar los sueldos genera este efecto negativo en la economía. Entonces, no es reduciendo sueldos como usted aumenta su utilidad. Por último, desmentir este paradigma de que la única forma que tiene una empresa en Colombia para producir ingresos es estafar al trabajador, no pagarle sueldos al trabajador. No, esa no es la única forma. De hecho, la forma más eficiente de obtener utilidades no es reduciendo salarios al trabajador, no, es vendiendo más. Eso es un ejercicio matemático sencillo. Si usted no tiene, si sus ventas de las ventas de su empresa no le dan para pagar en 2025 $80,000 al día, que aproximadamente es lo que vale el salario de una persona con prestaciones, total deducido, total de vengado, son 2.400.000 algo, ¿sí?
Dividido en 30 son 80.000 pesos, 83.000 pesos aproximadamente. Si su empresa no vende lo suficiente para pagarle 80.000 pesos a una persona, pues usted no tiene empresa. Usted lo que tiene es una mentira. ¿Sí? Usted no tiene negocio. Usted no genera ingresos. Usted necesita estafar a un trabajador para tener con qué sobrevivir. O sea, cierre esa vaina y que sea otra cosa. Y no le da para pagar 80.000 pesos. O sea, cierre eso. Dedíquese a otra cosa. ¿Sí? Como un dicho popular en Colombia es, dedíquese al Raskin Ball. ¿Sí? Porque si no le da para pagar 80.000 pesos, esa vaina no le está funcionando. O sea, no es estafando al trabajador como usted genera utilidades. No, es vendiendo más, consiga más clientes. Es un ejercicio matemático tan sencillo que parece hasta absurdo que uno lo diga, pero la forma de generar ingresos es vendiendo. O sea, eso no, o sea, imposible. Tengo que hacer un video para explicar esto. No, pues venda más y produce, si tiene más clientes, pues hay más, o mire a ver si su producto tiene utilidad, cambie su modelo de negocio. Es decir, hay un sinfín de posibilidades distintas a no pagarle el sueldo al trabajador. ¿Por qué? Porque como estoy mostrando en este diagrama, pagarle un salario al trabajador es invertir en un consumidor. Cuando usted corta ese flujo del dinero, usted no se está ahorrando nada, usted lo que está haciendo es perjudicar la capacidad adquisitiva de ese consumidor. Y usted lo que está haciendo es cortar el flujo del consumo del dinero, que es este. La empresa le da un salario al trabajador, ese trabajador se convierte, tiene eficiencia, es decir, se convierte en un consumidor eficiente, ¿sí? Porque tiene capacidad adquisitiva, es decir, al tener capacidad adquisitiva automáticamente este trabajador se convierte en consumidor y al ser consumidor va a comprar productos de la empresa y vuelve otra vez todo el ciclo, un ciclo positivo del dinero. A eso lo llamamos un círculo virtuoso del consumo. Círculo virtuoso del consumo. O del dinero también lo podemos llamar así, del dinero, del consumo, como lo quieran llamar. Porque es un círculo que se nutre a sí mismo y crea valor constantemente. Bueno, con eso he terminado la explicación de hoy. Si te gustó este video, gracias por seguirme hasta acá, dale like y suscríbete.